Ahora, ¿cómo desarrollar la competencia comunicativa? La competencia comunicativa comprende el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten producir y entender los mensajes de manera contextualmente apropiada. Implica el uso de la lengua como un instrumento de comunicación en cualquier situación oral o escrita. Por ello, se debe ofrecer espacios que permitan su desarrollo, ¿no? Y acá vemos, ¿no?, estos espacios, por ejemplo, para la lectura, la biblioteca del aula, la biblioteca de la escuela. La biblioteca tiene que estar organizada de tal forma que los libros estén al alcance de los niños, que los niños puedan ir con libertad, tomarlos, que los puedan ver. Por eso ustedes ven en el lado izquierdo de la diapositiva los libros expuestos de tal forma que los niños puedan percibir sus carátulas y los títulos. La producción de textos, que los niños creen sus propias historias, que lo puedan hacer y exponer, ¿no? Que lo puedan exponer como, con la técnica del museo, que ya sabemos que de forma virtual se puede hacer con el Jamboard o con el Padlet también, o y si es presencialmente, bueno, en una pared donde los niños puedan apreciar sus propias producciones y apreciar las producciones de los demás niños. Y la expresión oral, ¿no? Que hayan espacios donde los niños puedan debatir, puedan hablar, puedan decir lo que saben respecto a algo, puedan de repente iniciarlos. Yo pienso que es importante desde pequeñitos iniciarlos en el debate, que puedan ellos expresar sus ideas, de repente que no son exactamente como las de su compañero, y poder decir yo discrepo por estas razones, ¿no? Y entiendo tus argumentos o puedo comprender, pero a pesar de eso discrepo por esto, ¿no? Entonces, enseñarles a los niños a poder debatir, a poder expresar sus ideas sin temor. Entonces, esta competencia comunicativa se va a lograr. Orientaciones para desarrollar la competencia comunicativa. Y acá tenemos ciertas orientaciones. Eh, Ustedes tienen ahí en la parte inferior izquierda justamente de dónde se ha sacado esta información. Ahora, es generar situaciones comunicativas auténticas, variadas y significativas que consideren al estudiante como un sujeto activo que aprende y que puede desempeñarse cada vez con mayor autonomía como usuario de la lengua oral y escrita, ¿no? Entonces, tenemos necesariamente que crear las situaciones para que los niños puedan apropiarse de esta competencia. Convertir el aula en un ambiente letrado, funcional, para que los estudiantes puedan interactuar con el lenguaje escrito. Promover que los estudiantes vivencien los usos y posibilidades del lenguaje, narrar, solicitar, informar, exponer, entre otras, para interactuar con otras personas. Generar un clima de respeto y afecto en el aula, donde los estudiantes tengan la libertad de expresar sus ideas e intercambiar sus puntos de vista. Contrastar sus argumentos y creaciones, siguiendo las diferentes convenciones de lenguaje y respetando las normas culturales y modos de cortesía. Disponer en la escuela, en el aula, una diversidad de textos completos, de circulación social, de diversos géneros, de temática variada, diversos autores, épocas y contextos socioculturales, en diferentes soportes y formatos, incluyendo materiales audiovisuales y las tecnologías de la información. Promover la reflexión sobre el lenguaje como un proceso necesario que permita a los estudiantes apropiarse, consolidar el aprendizaje de la oralidad, la lectura y la escritura. Organizar actividades que integren la oralidad, la lectura y la escritura de modo que se retroalimenten entre sí. La lectura puede servir de base para los intercambios orales y para que los niños intenten expresarse usando la escritura. Organizar actividades que integren las competencias comunicativas, los diversos lenguajes artísticos, gráfico-plásticos, música, teatro, cine, danza y las tecnologías de la información, por ejemplo, búsqueda de información por internet. Por ejemplo, aquí cuando nos hablan de un ambiente lector, letrado en el aula, hay que tener ciertos criterios, porque a veces sí, vamos a convertir nuestra aula en un ambiente letrado, pero tenemos que también darnos cuenta eh,
que no saturemos el aula de estímulos, porque lo que vamos a hacer es sobreestimular a nuestros estudiantes y vamos a distraerlos. Y vamos a causar distracción o problemas de atención, concentración solamente por la sobreestimulación del aula. El aula, los ambientes letrados, tienes tus espacios, tus sectores donde tú puedes implementarlos para que haya un orden, porque si no, por todas partes, en forma desordenada y como que, ay, me acordé de esto y lo pegas y sobre eso pegas otro y otro más, lo único que hace es generar un ambiente saturado, ¿no? Un ambiente incómodo que te va a distraer, que se carga el ambiente. Entonces hay que tener cuidado para no sobreestimular a nuestros niños, que como les digo, puede traer problemas de atención y concentración que no deberían de tener. Ahora, ¿qué considerará en el nivel primario en tercer ciclo, o sea, primer y segundo grado? En el tercer ciclo, los estudiantes se apropian del sistema de escritura. Para ello transitan por diferentes niveles de escritura hasta ser alfabéticos. Esto significa que pueden leer y escribir con autonomía a partir de sus múltiples experiencias con el mundo letrado, afiches, avisos, revistas, etc. Y a partir de la mediación del docente, los estudiantes construirán un conjunto de ideas sobre qué es y cómo funciona el sistema de escritura. En este periodo es de vital importancia que los estudiantes interactúen en diversos textos orales y escritos, en variadas situaciones comunicativas y con múltiples propósitos. Los estudiantes deben vincularse con el texto que circula socialmente en su medio, sin perder de vista los llamados textos literarios, lúdicos y juegos verbales, rimas, adivinanzas, trabalenguas, entre otros, pues son algunos de los que más interés despiertan en los niños. ¿Ustedes a qué creen que se refiere aquí con los medios? A ver, acá estaba. Acá dice, ¿no? Que deben vincularse con los textos que circulan socialmente en su medio. ¿Cuáles serán esos textos que circulan socialmente en nuestro medio? Realmente, se referiría pues en este caso a los periódicos, ¿no? Textos, por ejemplo, ¿no? Que vamos a ver constantemente. Por ejemplo, si llevamos Ya. algún libro, ¿no? Eh, sobre, por ejemplo, plan lector, ¿no? Podría ser capaz. Muchos niños tienen están relacionando también a lo que son los famosos, las historietas, por ejemplo, ¿no? Estos textos que ellos, ¿no? Se van relacionando también con ellos. Claro, pero también acá, por ejemplo, lo que mencionaste del periódico es correcto, ¿no? O sea, ellos socialmente cuando salen a la calle van a encontrarse con un kiosco de periódicos que vende periódicos y están ahí a la vista, ¿no? También de repente revistas. Dudo de repente que los papás las compren o no, si es que tienen la oportunidad de tener revistas en la casa, saben que existen otro tipo de textos. Pero también los anuncios. Los periódicos murales que tenemos, por ejemplo, en el aula, ¿no? En el colegio también, ¿no? Pero Nuestros acuérdate murales. que son los socialmente, o sea, los que están dentro de su alcance social, no los que están en el aula. Porque en el aula, obviamente, sí tenemos textos, el plan lector, ¿no? Sino lo que está, o sea, otra forma de leer, otros tipos de textos que hay dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he visto, no sé si por los mercados de ustedes, que hay un panel de anuncios donde se necesita y se vende. Y Claro. los niños se familiarizan con ese tipo de textos porque las mamitas a veces se paran a ver, ¿no? O se necesita, ofrecen trabajo, o te ofrecen algo. Entonces los niños tienen esa experiencia de conocer que existen otros tipos de textos y eso es lo que tenemos que, claro, así Liliana, avisos, afiches, que, que tienen que ir con los que se van a ir familiarizando y saber que esos también se pueden leer, ¿no? Porque no solo todo es literatura infantil. Entonces, los niños van a darse cuenta de la importancia de la lectura, la escritura, que los va a llevar a poder leer aún esos textos. Ahora, dentro del aula también nos pide que ofrezcamos otras formas de lectura y escritura, y ahí está lo que tú mencionabas, por ejemplo, la historieta, ¿no? También los periódicos murales, pero también
tendríamos los libros, cuentos, pero también las adivinanzas, las rimas, los trabalenguas que los niños pueden ir leyendo si nosotros los tenemos ahí en el aula. Ahora, a veces es difícil implementar la biblioteca de aula porque no tenemos los recursos, los textos, pero también los podemos ir fabricando nosotros o con los padres de familia, ¿no? Entonces, y ahí podríamos tener de adivinanzas, de rimas, de poemas, que los niños puedan utilizar y leer también. Ahora, ¿qué considerar en el nivel primaria del cuarto y quinto ciclo? O sea, hablamos de tercero y cuarto de primaria y quinto y sexto grado. En el cuarto y quinto ciclo, los estudiantes continúan su proceso de apropiación del lenguaje y sus convenciones, tanto a nivel oral como escrito, por lo que es importante que se vinculen con textos cada vez más complejos, que usen textos en diferentes soportes, tanto impresos, digitales como audiovisuales, y establezcan relaciones intertextuales entre ellos. Asimismo, relacionan los aprendizajes logrados en comunicación con los de las otras áreas curriculares, accediendo a diferentes campos del saber para aplicar lo aprendido en las diversas situaciones de la vida cotidiana. Entonces acá ya no solamente son los textos literarios, sino también puede ser un compendio de geografía, de historia o de los animales. Entonces ya los niños no solamente van a ir relacionados con la literatura, sino también con otras áreas curriculares, ¿no? Acceden a diferentes campos del saber y donde van a aplicar lo que están aprendiendo en situaciones de la vida cotidiana. El mundo de la literatura les abre nuevas oportunidades para crear, recrear y disfrutar del lenguaje, formándose como lectores, escritores y usuarios del lenguaje oral y escrito. Con todo ello, se espera que lleguen a ser competentes a través de un proceso permanente de reflexión sobre la lengua en el uso social. Es decir, que puedan expresarse de forma oral correctamente. Es muy importante que a lo largo de toda la primaria se brinde a los estudiantes oportunidades para participar en asambleas, exposiciones, debates, sobre temas que sean parte de su experiencia y que despierten su interés para que usen el lenguaje oral en esas situaciones. Y mire, por ejemplo, hoy día estaba estudiando, viendo lo del, como les dije, del método Montessori, y una de los puntos a los que le daba mucha importancia a Montessori era justamente a la expresión del niño. No solamente la artística, sino la expresión oral. Porque de la expresión oral va a partir la expresión escrita y la lectura y la escritura. Entonces, que el niño vaya adquiriendo un vocabulario, y para que eso ocurra, se tenía que presentar situaciones. ¿Y cuál era la situación que aprovechaba Montessori para esto? Primero era la asamblea, que era al comienzo de la mañana, los niños sentados en círculo o semicírculo, y conversaban las cosas que iban a hacer en el día, o planificaban las cosas que iban a hacer en el día. Entonces los niños sabían qué cosas iban a hacer durante ese día, qué cosas iban a aprender y qué tareas iban a realizar. Entonces como que se comprometían un poquito. Pero también tenía una mesa en la que, no recuerdo el nombre técnico de la mesa, pero era una mesa donde se presentaban diferentes cosas que iban a hacer que llamen la atención del niño y donde se iba a generar justamente la conversación y si eran en algunos casos hasta el debate. Por ejemplo, podía poner una concha marina o una pecerita con peces, una piedra pómez o un erizo y de repente diferentes cositas, elementos de la vida marina, ¿no? Entonces podrían ahí empezar y sobre todo cosas novedosas que normalmente los niños no tienen contacto con ellas, para que las puedan tocar, para que puedan preguntar, para que puedan investigar. Entonces, en los niños de primaria ahí podemos proporcionarles la información a manera de tarjetas, ¿no? De tarjetas, como antes se trabajaba, ¿no? En una tarjeta está el dibujo del animal y sus características, de dónde es, qué cosa hace, qué cosa come, cómo lo usamos, no sé. Entonces, crear situaciones
que despierten la curiosidad y la expresión en los niños. Porque ahí tú puedes aprovechar, tú conoces esto y empiezas a plantear preguntas, el niño va a plantear sus ideas y es una forma de aprovechar o de motivar a que los niños se expresen. Que eso es lo que a veces es un poquito difícil, ¿no? Porque los niños responden preguntas, pero no se expresan, no expresan lo que están pensando. En este nivel, los estudiantes leen diversos tipos de textos como cuentos fantásticos, relatos tradicionales, canciones, fábulas, libro álbum, mitos y leyendas locales, cómics, instructivos, diversos, historietas, poemas, obras de teatro, afiches, publicidad, datos y gráficos, cuadros comparativos, infografías, esquemas, entre otros. Por ejemplo, ahora tranquilamente se les podría estar enseñando inclusive a interpretar los porcentajes, ¿no? Porque este tiempo de campaña electoral nosotros lo debemos de aprovechar como un tiempo de aprendizaje para los niños, ¿no? De quién es el candidato o que, no en eso, sino qué es lo que se presentan, las famosas encuestas, ¿no? Vemos los resultados de las encuestas, qué cosa es una encuesta, porque los niños escuchan la palabra encuesta y de repente no saben qué cosa es. Pregúntale, ¿tú sabes qué es una encuesta? ¿O para qué sirve una encuesta? ¿No? Entonces ahí y de repente hacer una encuesta entre ellos, entre tu grupo. Y los niños tienen esa oportunidad de conocer también y de leer, ¿no? Es importante brindar en el aula oportunidades y proponer situaciones donde los estudiantes usen el lenguaje para comunicarse con propósitos claros, en situaciones reales, en contextos de uso social y desde sus primeros intentos de apropiarse del lenguaje escrito y desarrollar la competencia de expresión y comprensión oral, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, en la primera imagen están los niños debatiendo, acá esta niña está exponiendo de repente un tema que ha investigado en eh, en este formato que tiene su nombre, que no se me ha ido el nombrecito, pero esto se puede hacer inclusive interactivo. Y acá los cuentos, las producciones que ellos han hecho referente de repente a un cuento que se les leyó. Entonces ellos hacen su interpretación del cuento. No es un tríptico, se llama, tiene otro nombre. Tiene un nombre medio rarito. Parece un tríptico. Ya me voy a ir acordando. Cuando me acuerde se los voy a decir porque ahí ustedes pueden buscar también para presentar sus trabajitos con los niños. Era, así como existen los cuentos pop-up, esto tiene un nombre. Ahorita no lo recuerdo. Les voy a mencionar después para que ustedes también los puedan buscar. No, no es periódico mural ni panel. Bueno, acá tenemos un video que vamos a compartir. Quiero que presten atención a este video. Presten atención al video. Ya les he dejado también con la duda de... Yo me olvidé y ya les dejé también a ustedes con la curiosidad, ¿no? Entonces, voy a ponerle el enlace, el video aquí en el chat, por si acaso, si alguien tiene problemas de visualizarlo, lo pueda aprovechar, ya lo puede utilizar. Ojalá que no hayan problemas para visualizar el video. Ahí lo voy a poner. ¿Pueden ver? Sí, Ya, gracias. Ahorita no hay audio, por eso no se vayan a asustar.
¿Pudieron apreciar la dinámica? Porque había mucho ruido. Sí, Miss. Sí. Creo que quiero cerrar esto. Listo. ¿No? Vamos a ordenar un poquito para poder entender. Acá está ordenada, está la dinámica. Por ejemplo, cuando yo les mencionaba que el aula debe ser letrada, pero debe ser ordenada, ¿no? Particularmente yo veo mucho desorden en esa aula, en las paredes, porque eso distrae a los niños. Todo lo que nosotros pongamos en las paredes, pónganlo en orden, que tenga una coherencia, una secuencia. Ahora, acá que nos dice la dinámica para escribir cuentos un día con mi mascota. La dinámica empieza con ejercicios de calentamiento para crear. Se colocan en círculos y la maestra empieza diciendo, me voy de viaje y en mi maleta llevo cosas que empiezan con A, ¿no? Y de repente alguna letra. A continuación se les presentan 5 animalitos salvajes, a los cuales adoptarán como mascotas. Dialogan sobre cada uno de los animalitos, qué nombre les pondrían, dónde vivirían, qué cosas les agradaría, qué les disgustaría, ¿no? E inclusive dónde viviría, dónde lo harías dormir. Eso es lo que capté en una de las preguntas de la profesora. Y finalmente escriben un cuento inspirado en los animalitos que adoptaron como mascotas. Entonces, esa es una dinámica que puede ser muy útil para la producción de textos. Ahora, incentivar a la producción, crear cuentos, estructura de un cuento. Los cuentos tienen una estructura simple, ¿no? Que es la introducción, inicio o planteamiento de la historia. Desarrollo, nudo o la parte central. Y el desenlace final o fin, ¿no? Entonces, en la introducción, inicio, planteamiento, es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y sus propósitos.
La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido, nos dan las características de carácter, de los intereses de los personajes, ¿no? Cómo son y cuáles son sus relaciones, las relaciones que tienen entre ellos, ¿no? Por lo general empiezan con había una vez, una mañana, eras una vez, un día. Y en la parte del desarrollo nudo o medio es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes, donde dices de pronto, y ahí empieza el nudo, ¿no? O de repente, entonces, luego, a continuación, inmediatamente esas palabras de donde se va a presentar la parte dramática de la historia. Y el desenlace final es la parte donde se suelen dar el clima, el resultado, la solución al problema y donde finaliza la narración. Y finalmente, ¿no? Al final, al fin, donde ya te da el pie para ingresar justamente a esta parte. Perdón, un ratito. Ahora, por ejemplo, hay diferentes formatos que encontramos nosotros para la creación de cuentos, ¿no? Entonces, acá hay este formato, por ejemplo, dice, ¿qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Quién leerá lo que voy a escribir? ¿Qué relaciones existen? ¿No? Y acá también tenemos otra forma y acá ya empiezas a escribir. Y si nosotros vamos a internet y buscamos creación de cuentos y buscas en imágenes, vas a encontrar justamente estos formatos, donde te dan el espacio inclusive para que puedas hacer tu dibujo, plantear el título, tu experiencia lectora. Y ya me acordé cómo se llamaba este material que nos presentaba, se llama Labbook. El Labbook es una forma de presentar también que puedes exponer tus clases o tus investigaciones. Tiene como bolsillitos donde vas sacando tarjetas con información o imágenes de lo que tú estás presentando. Es muy interesante, búsquenlo en internet, es Labbook, L-A-P y Book. Ahora, vamos a ver acá cuál es nuestra actividad. Dice, tarea, crea un cuento o fábula corta, considera la estructura, inicio, nudo, final, presenta tu producción en una forma creativa y sube tu trabajo al aula virtual. Se va a evaluar la originalidad, la coherencia, la secuencia y la presentación. Ahora, me permiten un momentito y vamos a ver. Acá ustedes tienen un video que les voy a animar a que lo vean. Esta niña cuenta su experiencia con la creación de cuentos y cómo llegó a ganar un concurso de Santillana inclusive. Ahora, las actividades evaluativas, el trabajo de grupo hoy. En este espacio vas a subir el informe de lectura grupal que está aquí. Esta es la lectura que van a compartir y hacer un informe, ¿no? Lo pueden presentar hasta el 15 de mayo, 11 de la noche, pero el trabajo lo tenemos que tener para hoy. Ya, puedes subirlo hasta esa fecha. Entonces voy a abrirles aquí la lectura para que la puedan ver de qué se trata. Voy a dejar de compartir para volver a compartir. Acá es la literatura infantil en la escuela primaria. Entonces, lo que necesito es de que ustedes puedan leer, puedan hacer un informe de lo que está hablando aquí, del resultado de esta investigación de Bermudo Benítez sobre lo que es la literatura infantil en el aula o en la escuela primaria. Entonces vamos a esta tarea del cuento, les voy a decir cuándo está, la tarea del cuento, también la tienen acá,
en la plataforma, acá está, que es tarea individual. Esta tarea la tienen para hasta el 20 de mayo, voy a corregir aquí esto, hasta el 20 de mayo, 11 de la noche para subirla. Este es individual, entonces háganlo lo más original, no es historias que ya conocemos, sino tiene que ser una historia que ustedes estén creando. Disculpe, pero ¿se presenta el lunes en vivo? No, lo van a presentar por escrito nada más. Ah, ya. Ok, Miss. Y es para el 20 de mayo aproximadamente, eso es todavía pasando el lunes. Entonces los organizo en grupos, chicos, ¿me ayudan? Miss, una consulta. ¿Es Dime. para hacer un mapa conceptual? No, un informe. Ya. Pero claro que para trabajar en grupo es un poco más complicado hacer un informe, ¿no es cierto? Profesora, Sí, disculpe, el cuento lo tenemos, o sea, que crear y solo lo mandamos como un texto escrito, lo podemos hacer a nuestra manera y por foto le enviamos al aula virtual. claro, porque ahí dice creativamente, ¿no? Ahí están los requisitos o las orientaciones, están en el PPT, ahorita no lo puedo ver. Ah, ok, profesora. ¿Ya? Si es que lo van a hacer físico, mandan la foto. Si lo van a hacer virtual, ya lo mandan. O si es muy pesado, manden en un Word el enlace. A ver, ¿me ayudan con sus números de grupo, por favor? Gracias a los que están poniendo sus grupos. Chicos, no hay grupo 9. Por ahí alguien ha puesto grupo 9.
4. Ya, a los que ya me han puesto su grupo, yo los voy a ir enviando, y los que no han puesto su número van a tener que esperar hasta el final a que se les pueda buscar. Pero ustedes deben de poner sus grupos, chicos. No demoramos a los demás. Voy a ir enviándolos y a los otros los voy a ir ubicando. Miss, disculpe, ¿en qué se quedó? ¿En informe o en mapa? En un organizador, creo. Les voy a escribir para que Organizador. todos lo puedan ver. Ya, Miss, gracias. Falta Valdión. ¿En qué grupo estás, hija? Ah, grupo 6. ¿Cuál es tu grupo? Hola. Miss, buenas noches. El Zoom me ha votado, Miss. Grupo 8, por favor.
Gracias, Miss. De nada. Héctor, ¿no puedes entrar a tu grupo? Lucero, ¿cuál es tu grupo? Ah, grupo 7. Grupo 7, Miss, por favor. Sí. Me sacó el Zoom, disculpe. No te preocupes, hijo. Eso no es tu culpa. Es la culpa del Zoom. Muy bien, ya te envié. Héctor, ¿puedes entrar a tu grupo? ¿Tienes dificultad? Daniela, ¿no has entrado a tu grupo? Ramos, ¿cuál es tu grupo? Profesora, bueno, lo que pasa es que ingresé a la sala 9, pero de la nada se me cerró Zoom y no sé por qué. Ya, tú eres sala 9. Sí, por favor. Ya, no es problema, ahí te envío. Yo me hice en la sala 5, Daniela Durán. Daniela. Listo. Ya les envié.